Y está con nosotros Patricia Garrido, quien es vocera del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Traigo los saludos de nuestra señora ministra y nuestra directora ejecutiva del Programa Nacional Aurora. Veíamos este caso que es lamentable y terrible porque nos preguntamos qué sucedió con los padres, cómo una pequeñita ha sido sometida a este hecho, a un aborto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y lo decía, muchas veces los enemigos están en casa. Así es, Carla. Como tú bien dices, en los casos de violencia sexual, principalmente, las situaciones se dan con mayor frecuencia dentro de la vivienda, porque dentro del hogar, o por personas cercanas, ¿no?, a las víctimas, a las niñas, niños y adolescentes. Nosotros hablamos en estas situaciones de la vulnerabilidad que tienen las niñas, niños y adolescentes, la edad que tienen, y que eso genera efectivamente generar esta confianza con personas y no percatarse del riesgo en el que se encuentran, porque obviamente son personas de su entorno que ellas asumen que nunca las lastimarían. Y cómo llega la situación de violencia sexual no siempre es a través de las agresiones, sino a través del convencimiento, ¿no es cierto?, que intentan tener sobre estas niñas, y luego cuando se da el hecho ocurre algo, un proceso psicológico, ¿no?, que es este síndrome de acomodación, que tiene que ver con que el niño, la niña adolescente calle durante tanto tiempo y que los hechos se hayan mantenido durante largos periodos, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver niñas, niños que develan las situaciones de violencia después de 1 año, 2 años, ¿no es cierto?, que han sucedido los hechos. Y ahí lo más importante frente a una situación de esta naturaleza, ante la develación de un hecho de abuso, es la reacción que tiene la persona que recibe la información, sea su padre, sea su madre, sea su abuelo, sus redes, a veces es la escuela, a veces son las profesoras, ¿no?, psicólogas, psicólogos que toman conocimiento de los hechos, y es muy importante lo que yo haga con la información, que yo le crea, que yo le dé el soporte, que le diga que vamos a luchar juntas por encontrar justicia, porque la justicia es reparadora, ¿no?, ayuda a las víctimas en este proceso de recuperación. Entonces, por eso es importante, además de la sanción, que se alcance justicia para que esta niña, niño, adolescente, mujer, ¿no?, persona que haya sido vulnerada en sus derechos, diga: me creyeron, no solamente me creyó mi familia, me creyó el país, me creyó mis autoridades, por tanto han tomado medidas. Eso es muy importante realmente, ¿no es cierto?, en un proceso de violencia, y hay que señalar también que el 30% de víctimas de violencia, sea esta hacia las mujeres, ¿no?, hacia niñas, niños, adolescentes, son hechos que se denuncian, ¿no?, ante una institución. Es decir, la mayoría de personas que sufren, el mayor grupo, acude a un familiar como primera persona en la que busca ayuda. Entonces, por eso es tan importante y tan relevante es qué es lo que yo hago. Muchas veces, Carla, las personas del entorno nos agotamos. Decimos: no, ella va a volver, ya no quiero ayudarla, ya me metí, ya tuve problemas, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que esta persona que es víctima de violencia está pasando por un proceso de afectación psicológica que efectivamente no le permite tomar decisiones adecuadas. Por eso es tan relevante lo que la familia, el entorno cercano, ¿no?, pueda realizar. Y de esta manera acercar a las instituciones del Estado para que puedan brindarle la atención especializada y le den soporte en todo este proceso. En ese sentido, bueno, aprovecho la entrevista también para decirle a la población que pueden llamar a la línea 100, que es una línea gratuita de cobertura a nivel nacional, donde no solo van a recibir la orientación telefónica, sino también nos va a permitir articular con los servicios más cercanos a su localidad donde está la víctima, para poder llegar hacia ella a través de los centros de emergencia mujer, el SAU y otros servicios que tenemos. Sin duda, eso es importante, siempre no solamente tomar una actitud reactiva, sino preventiva, para reducir estos índices que nos alarman, ¿no? Y sobre todo en el caso de las mujeres, mostrar sororidad, no revictimizar a la víctima. Yo quería empezar esta entrevista, bueno, hablamos de la reflexión de este caso, pero quería continuar con respecto a las cifras, porque son importantes los números, porque son reveladores. En el caso, en lo que va de este año, estamos hablando de cuántas denuncias se han reportado por violencia sexual, y si hacemos el comparativo con el año pasado.
Sí, nosotros hemos tenido un número de más de 1000 casos, ¿no?, de violencia sexual, que incluye diferentes tipos, ¿no? Estamos hablando de tocamientos indebidos, actos contra el pudor, ¿no?, violación sexual, entre otros tipos, ¿no?, de violencia. Entonces, las cifras se están manteniendo, ¿no? Hemos tenido una disminución para este año, ¿no? Lo hemos visto en otras cifras también que tenemos, como en los casos de feminicidio y otros. No obstante, o sea, la media por la población se está manteniendo. Entonces, lo que tú decías al comienzo, que era la parte preventiva, ¿no? Cómo nosotras y nosotros nos sumamos en esta lucha, y precisamente estas entrevistas que ustedes realizan nos permiten llegar a la población que los ve, ¿no? Entonces nosotros ya estamos llegando a este número que accede, digamos, a ver tu programa de televisión. Entonces por eso es tan importante tener estos espacios en diferentes medios, a través de las redes, de la televisión, de las radios, para poder llegar y con la información necesaria para que la población pueda hacer uso de los servicios que brinda el Estado en la lucha de violencia. Nosotros tenemos 3 mecanismos para trabajar en la parte preventiva, tanto en la comunidad como en los servicios educativos, ¿no?, así como todo el área comunicacional. Y estamos haciendo todo este trabajo de prevención, ¿no?, dirigido a hombres y mujeres, precisamente que vamos a hacer la transformación para lo que viene también, ¿no? Nuestra población que nos sigue, las niñas, niños y adolescentes, ¿no?, también puedan encontrar un futuro sin violencia. Claro que sí, lo más importante también es no normalizar esas actitudes, estos comportamientos donde muchas veces cosifican a la mujer desde muy pequeñitas, ¿no? Donde las hacen sentir incómodas con su cuerpo, en las que creo que toda mujer ha pasado por ello, que piensa, creo que 2 veces qué es lo que se va a poner para salir a la calle, para evitar precisamente el acoso callejero. Entonces, es importante que todos nos sumemos, pero también hay otro tema que es alarmante y tiene que ver con el feminicidio. Nos están matando. Las cifras lamentablemente continúan. Entiendo que en lo que va del año hay 23 casos de feminicidio. ¿Eso es así? Sí, bueno, es una data, ¿no? Como te decía, nosotros tenemos un dato hasta el mes de enero de 15 casos de feminicidio, y en lo que va del mes de febrero ya se han presentado algunos casos que también están en proceso de calificación, que están siendo investigados para poder determinar, ¿no es cierto?, las responsabilidades. Entonces sí, efectivamente los casos de feminicidios todavía se han presentado porque este es el resultado de la violencia extrema que existe. Entonces, lo importante frente a una situación como la que estamos viviendo es que sí nosotros hemos visto un incremento en el número de personas que acuden a nuestros servicios a buscar ayuda. Y eso es significativo. ¿Por qué? Porque cada vez más personas que sufren violencia, que ya sabemos que 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida ha sido víctima de violencia, y lo más probable es que no haya buscado apoyo de ninguna institución, que la gente vaya a los servicios, que la gente denuncie, ¿no?, en las comisarías es tan relevante porque nos indica que el trabajo de prevención, de comunicación, de difusión que estamos haciendo está resultando. Todavía tenemos que trabajar para que esta situación de violencia extrema, como es el último eslabón de la violencia, el feminicidio, disminuya, ¿no? Hemos tenido una ligera disminución en comparación al año pasado, pero que no es suficiente porque de verdad no deberíamos tener ni un solo caso de feminicidio y actuar oportunamente. ¿Qué es lo que buscamos? Nosotros tenemos que decirle a la población que se busque ayuda porque la violencia siempre va a ir en escalada, siempre va a ir en aumento, ¿no? Entonces nosotras muchas veces nos han criado con la idea de que vamos a cambiar a la pareja, que tenemos que tolerar la violencia, que es normal, como tú decías, que nos agredan, que es normal que nos sean infieles, y hemos normalizado tantas faltas de repente dentro de una relación que por ese aprendizaje nos hemos quedado. Hoy por hoy, cada vez que una mujer recibe información, cada vez que es sensibilizada, cada vez que es informada, permite, ¿no?, la alternativa de que tenga un recurso para salir de las situaciones de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Ese trabajo preventivo para llegar con los mensajes. Y hablando de mensajes, también es importante por parte de las autoridades. Teníamos el caso del excongresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual a una trabajadora de su despacho. Y el caso
para que el Congreso tomara acciones demoró buen tiempo, pese a la denuncia de la víctima, que tuvo que incluso salir hasta un set de televisión para poder evidenciar el caso. Y todavía a la fecha no se resuelve en el Poder Judicial. Entonces, ese es un mensaje que le das a la víctima, porque seguramente muchas personas que han pasado por este tipo de situaciones se lo piensan 2 veces para denunciar, porque dicen, si un congresista de la República, en el que tiene toda la atención de la prensa, de la ciudadanía, no recibe un tipo de sanción, ¿qué sucederá en mi caso? Entonces, sí, ese es el mensaje que se le está dando erróneamente, lamentablemente, a la ciudadanía. Carla, ¿qué mensaje tan importante das? Por eso decíamos, las sentencias, las acciones legales son reparadoras para una víctima, y no solamente para la víctima, tiene un efecto en la población. Lo que suceda con un caso que se hace mediático es relevante para que otras víctimas se puedan animar a hacer las denuncias, porque cuando yo veo un caso yo me identifico y digo, yo también lo pasé, voy a denunciar, ¿no? Entonces, y ahora, en las mujeres adultas, en los casos de violencia sexual, ¿no?, somos muy cuestionadas, ¿no?, porque todavía hay una tolerancia de la población de cerca del 60% que justifica la violencia hacia la mujer. Es decir, si yo llego hasta un espacio íntimo con la persona y digo no, esa respuesta se debe respetar, porque es mi derecho decir que no, ¿no es cierto? Pero al vernos en un espacio íntimo, de repente de una relación de amistad, salí a tomar algo, a compartir algo, yo ya implícitamente debo estar aceptando tener una relación sexual, lo cual hay que decirle a la población, no es así. Nosotras, las mujeres, tenemos derecho de compartir, de conocer, de salir y de decidir, ¿no es cierto? Y la decisión debe ser respetada. Entonces, es importante también este proceso de sensibilización a la población, porque muchas veces justificamos, ella quiso, ella estuvo, por qué se puso a tomar, qué esperaba, etcétera, 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 de justificaciones frente a algo que es injustificable, que es un delito de violación sexual. Efectivamente, son esas taras que nos persiguen y que no terminamos no sé, de extirpar como sociedad, y eso es importante seguir otra vez en el tema de la prevención, sobre todo en los más chiquitos, porque son los pequeñitos los que muchas veces terminan enmendándole la plana a los padres de familia, ¿no?, cambiando esa forma de pensar. Nuevamente, me gustaría, por favor, si nos puedes decir los números a los cuales una persona puede denunciar, ya para ir acabando la entrevista, y sobre todo para que las personas tengan tiempo de tomar nota de ello. Sí, como les decíamos, pueden llamar a la línea 100, pueden llamar desde un teléfono público, fijo, celular, de manera gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos feriados. Van a encontrar la atención psicológica, legal y social, con la finalidad de brindarles orientación, pero además articular con los servicios que tenemos desde el Ministerio de la Mujer, como son los centros de emergencia mujer. Tenemos 430 a nivel nacional y 184 CENS ubicados en comisarías, con la finalidad de acercar el servicio a la población, donde van a recibir atención interdisciplinaria y gratuita. Y es importante decirlo porque muchas veces también el tema de los recursos económicos puede ser una falencia. La atención es gratuita, van a tener el patrocinio legal si así lo consideran, y la atención psicosocial. Así que lo importante también señalar, no nos quedemos calladas, el silencio no es un buen consejero. Vamos a permanecer en una situación de violencia donde se va a ir en incremento. Entonces, tomemos acciones y decisiones de manera oportuna también. Claro que sí. Muchísimas gracias por la entrevista. Carla. Muy amable ha sido con nosotros Patricia Garrido, vocera del Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer.